las 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Ya está aquí con nosotros. Bienvenido, como siempre y como cada martes, Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Corte, colaborador de este programa. Ministro, buen día. Buen día, Manuel Marcos. Buen Doctor, día. ¿cómo está? Buen día. Bueno, pues llegó el día, ministro. Llegó el día. Es el día en el que el Senado de la República se va a dar la segunda votación. Ya se dio en la Cámara de Diputados. Está muy platicado lo que sucedió en Cámara de Diputados, aprobada, etcétera. Con las vicisitudes. Habrá sesión a partir de las 11 de la mañana en el Senado de la República para probablemente ya por la noche, una segunda sesión y quizá una votación. Sí, lo que ha trascendido de lo que han dicho algunos legisladores es precisamente eso, que se convocó a una primera sesión para primera lectura del dictamen. Seguramente o muy probablemente en la tarde habrá una segunda tarde-noche, una segunda sesión para la segunda lectura y ya la discusión y aprobación del dictamen que ya fue aprobado en las Comisiones Unidas en el Senado de la República. Y como recordamos, ya pasó también la aduana de la Cámara de Diputados. ¿Cómo llegamos finalmente, ministro? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo ve que llegamos a este momento de la discusión en el Senado? Yo creo que llegamos con una discusión muy ríspida, donde me parece que no se han valorado los alcances de la reforma, ni tampoco los esfuerzos que se hicieron por los legisladores y las legisladoras para responder a ciertas críticas que había tenido la reforma. Creo que la reforma es una propuesta interesante, que responde a la necesidad de llevar a cabo una revisión profunda en el Poder Judicial Federal, pero lo hemos dicho muchas veces, porque hay una crítica facilona que se dice, es que esta reforma no está tocando el tema de las fiscalías. Correcto. Y es cierto, esta reforma no tiene por objeto tocar el tema de las fiscalías, pero lo hemos dicho aquí muchas veces. La reforma al Poder Judicial Federal es necesaria. La reforma al Poder Judicial por sí misma no soluciona todos los problemas de la justicia, pero sin reformar al Poder Judicial no puedes tener una mejor justicia. Y esta reforma probablemente va a ser acompañada por una reforma integral a la justicia, de la cual ya ha hablado la presidenta electa, está en los 100 puntos desde que era candidata, y efectivamente se hará posteriormente una revisión de las fiscalías, de las defensorías, de la justicia local y de muchos aspectos, incluso los medios alternativos de controversias. La reforma a la justicia no termina con esta reforma, inicia con esta reforma. Eso es importante, porque si nosotros simplemente decimos la reforma no toca fiscalías, no es una reforma de fiscalías, es una reforma del Poder Judicial Federal y también de alguna manera de los poderes judiciales locales, porque también irían a elección. Entonces, creo que se llega con una discusión muy ríspida, pero donde pues ha habido un diálogo de sordos, donde simplemente de una parte se ha descalificado la reforma sin que yo haya escuchado razones técnicas. Podría ser que el crimen organizado, podría ser esto, podría ser aquello, pero son puros podría. No hay razones técnicas que descalifiquen per se la elección de jueces y ministros y magistrados. Y por el otro lado, la reconfiguración del Consejo de la Judicatura me parece que es virtuosa y no se ha puesto el énfasis suficiente en ella. El Consejo de la Judicatura. Ahora, pero sí ha hecho mucho énfasis el presidente, sobre todo el presidente ha hecho énfasis. Sé que ha habido varias presentaciones de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación explicando el tema, pero sobre el tema de la impunidad. Pero mucha parte de la impunidad que realmente recibe la gente está en los ministerios públicos, ministro, no necesariamente está en los juzgados. Por eso decimos, a ver, nosotros en los diálogos por la transformación, mucho antes que Norma Piña saliera con este documento, que después si quieren platicamos, habíamos tardío, mal en tiempo, forma y fondo. Después lo comentamos si hay oportunidad. Sí. Nosotros llegamos a un diagnóstico de un diálogo, de unos foros abiertos con la sociedad, con expertos, con víctimas, de que tenemos una justicia que no funciona. Una justicia que privilegia a los que tienen recursos frente a los que no los tienen,
que es especialmente cruel con las mujeres, que castiga la pobreza más que la delincuencia. Sí tenemos un problema sistémico en la justicia, eso es claro, y lo hemos reconocido. Para lograr cambiar esto requerimos una reforma profunda de la justicia, pero que tiene que pasar por una reforma por el Poder Judicial Federal, por los poderes judiciales de los estados, por las fiscalías obviamente, por las defensorías públicas, por buscar métodos alternativos de solución de controversias, por la justicia cívica, etcétera. Y en los diálogos por la transformación se presentó un proyecto nacional de reforma a la justicia que está todavía en análisis por la presidenta electa, fue parte de su proyecto para ver de qué manera se va aterrizando y se va logrando estas reformas. Pero por supuesto la reforma a la justicia no concluye con esto. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Pero lo que hemos sostenido, yo lo he referido muchas veces en esta mesa, es que no puedes reformar la justicia si no reformas también al Poder Judicial Federal. Entonces es parte del problema, no es parte de la solución. Y me parece pues absurdo pretender que los problemas de la justicia están en todos lados menos el Poder Judicial Federal, como lo han venido defendiendo. Sí, pero es que el discurso oficial de la ministra Piña, de quienes están con ella, de la comentocracia de derecha, es el Poder Judicial casi es impoluto. Todos los problemas son la justicia local, son las fiscalías, el Poder Judicial no tiene problemas. En estos momentos, no sé si ya concluyó, pero estaba haciendo una exposición muy detallada y muy brillante Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, de todos los problemas que tiene el Poder Judicial Federal, tanto a nivel político, de intervención electoral, de nepotismo, de corrupción, etcétera. Entonces, son datos duros, incluso muchos de estos datos provienen del propio Poder Judicial Federal. Pero no eran problemas nuevos, don Arturo. Usted los conoció desde el 2019 por como supuesto. Presidente de No, la yo los Corte. conocí desde... Usted atacó el nepotismo. Yo los conocí desde que... andar este padrón, ¿no? Yo los conocí desde que fui abogado postulante, desde antes de ser ministro. Cuando yo llego a la Corte, la primera reunión que tuvimos los ministros en corto, yo les dije, el Poder Judicial tiene un problema de corrupción. Se me echaron encima mis compañeros. Yo iba llegando. En el Poder Judicial no hay corrupción. Eso dicen los abogados que pierden los asuntos. Bla, bla, bla. Fui el primer ministro que en el pleno de la Corte, en una sesión solemne, sin ser todavía presidente, dije que en el Poder Judicial había nepotismo y corrupción, provocando el gran enojo de mis compañeros. Cuando fui presidente fuimos autocríticos y tratamos de hacer una reforma precisamente porque se nos permitió hacer esta autorreforma. Y yo lo decía, si la reforma no viene de adentro, va a venir de afuera. No se quiso la reforma, no se quiso la autorreforma, se echaron para atrás todas las conquistas que se habían logrado, se decidió enfrentarse a los poderes políticos en una cuestión realmente hasta infantil. Y estas son las consecuencias. Se requiere una reforma del Poder Judicial Federal. No la hicieron ustedes, no la quisieron ustedes, pues la vamos a hacer de afuera. Eso es lo que está pasando. Pero la reforma es inevitable. Por supuesto, combatimos la corrupción, el nepotismo, avanzamos en paridad de género, en la carrera judicial, en la escuela judicial, en la defensoría pública. Liberamos más de 44,000 personas inocentes en solo 4 años. Todo eso se perdió desde que llegó la ministra Piña, con arrogancia y prepotencia y soberbia. Y estos son los resultados. Y no es que sea una venganza. Lo que pasa es que si la reforma, si el Poder Judicial no acepta autorreformarse, no acepta que tiene problemas, no es autocrítico, pues entonces no hay otra solución que el pueblo de México diga, entonces vamos a hacer cambios desde fuera. Eso es lo que está pasando, porque la reforma a la justicia era esencial, era indispensable. Incluso cuando hicimos la reforma de 2021 al Poder Judicial Federal, yo lo dije, esta no es una reforma de la justicia, es una reforma del Poder Judicial Federal que tiene que venir acompañada de otras reformas, pero la reforma de la justicia ya no puede esperar. Se perdió se perdió por Norma Piña, pero se perdió ¿por qué? Todos esos avances, ministro. Ya no lo ha dicho. Porque ella tomó una decisión política de echar atrás todo lo que hubiera realizado Arturo Saldívar en la Corte, todo. Esa fue una decisión política que ella tomó. Segunda decisión política, no sé si fue la primera, un enfrentamiento con el presidente de la República y con el Poder Legislativo. Y un acercamiento con la oposición,
con el PRIAN, con la comentocracia. Y esa fue la decisión que ella tomó. Si vemos desde enero de 2023 a la fecha, y no ha variado su posición. Y bueno, creo que fue una mala decisión. Bien.